El más pequeño detalle. Una historia del comisario Ciaphas Cain. A Jürgen nunca le había gustado mucho la gente, y él les devolvía su indiferencia. Esa fue la principal razón por la que se había unido a la Guardia Imperial. Le decían qué tenía que hacer, y él lo hacía, sin ninguna de las sutilezas sociales de la vida civil que encontraba tan tediosa y confusa. Sin embargo, desde que se convirtió en asistente personal de un comisario, se había visto obligado a interactuar con otros en formas que iban mucho más allá del simple intercambio de órdenes y reconocimientos. A pesar de que se mantuvo obstinadamente aferrado al enfoque más directo en el trato con ellos. ¿Qué quieres?, preguntó el sargento con el uniforme azul y amarillo de la milicia local, mirándolo con recelo desde detrás del mostrador antibalas que protegía la mayor parte de la sala almacén. La guardia tiene sus propios almacenes. Jürgen asintió, incapaz de discutir con eso. Ya había trabajado en su camino a través de los inventarios de cada depósito de suministros de la Guardia Imperial, cerca de donde residía el comisario. No suponía que hubiera mucho por aquí digno de su atención, pero nunca se sabía, y era una cuestión de orgullo personal saber dónde podía poner sus manos en cualquier cosa que el comisario Cain podría sentir la necesidad en cualquier momento. «Lo sé. Sin embargo», dijo él, decidiendo responder a la pregunta y a pasar por alto la declaración de lo obvio que hubiera seguido. «¿Qué tienes? No estoy aquí por asuntos de la guardia». Se reajustó la correa en el hombro de su rifle láser para poder hurgar en un bolsillo sin que el arma se resbalase al suelo. Después de un momento se desprendió una hoja sucia de vitela, adornado con un sello, y se inclinó sobre el mostrador para ponerla dentro del campo visual del sargento. El hombre dio un paso atrás a toda prisa, ya que la gente a menudo lo hacía cuando se enfrentaban a la clara evidencia de autoridad prestada a Jürgen desde cerca. El portador de esta nota, el artillero Ferik Jürgen, es mi asistente personal. Debe concedérsele toda la asistencia que pueda necesitar en el cumplimiento de sus funciones. Comisario Ciaphas Cain. «Ah, ¿estás con el comisario?», preguntó el sargento, con un toque nervioso en su voz. Jürgen asintió. Era un poco más complicado que eso. Técnicamente todavía estaba adscrito a un regimiento de artillería de Valhalla que no esperaba volver a ver nunca, pero jamás se había molestado en averiguar exactamente dónde estaba instalado en la incompetente compleja estructura militar de los imperiales. Nadie más parecía saberlo tampoco, y se encontró con que la ambigüedad trabajó a su favor la mayoría de las veces. «Yo trabajo para el comisario Cain», dijo Jürgen, haciéndolo sencillo, doblando sus trilladas credenciales y devolviéndolas a la profundidad de sus bolsillos mientras hablaba. «Así que, ya veo». El sargento Mercer forzó una sonrisa salamera hacia su cara. A pesar de que la superó este maloliente intruso, hacía mucho tiempo ya que se enteró de que su estatus en la milicia planetaria no significa nada para la mayoría de los soldados de la Guardia, quienes consideraban todas las unidades planteadas locales como poco más que una milicia civil que apenas valía la pena reconocer, y mucho menos mostrar alguna señal de respeto. Además, este soldado de la Guardia en particular parecía estar funcionando, bajo diligencias, para un comisario, una de esas figuras misteriosas y terroríficas a las que rara vez se enfrentaban los humildes soldados de la milicia, incluso si la mitad de las historias que había escuchado acerca de ellos eran ciertas. No era cualquier comisario tampoco. Era Ciaphas Cain, el héroe de Perlia, que incluso ahora estaba dando a las fuerzas rebeldes que infestan la ciudad la lucha de sus vidas. Sin embargo, por inoportuna que fuera su visita, probablemente era mejor parecer cooperativo, por lo menos hasta que quedara claro lo que quería. Jürgen se apoyó en el mostrador y levantó la mirada hacia los bastidores con los alimentos cuidadosamente dejados en el cavernoso espacio más allá. «No se puede ver gran cantidad desde aquí», dijo él. «No, claro que no. Vamos adelante». A regañadientes, el sargento levantó una tabla con goznes en la encimera, lo que le permitió abrir una puerta del mismo material por debajo de ella. Jürgen deambuló por el hueco, tomando nota mental, al pasar, del nombre del hombre en la parte superior de la lista de turnos clavada a la pared. Incluso el más pequeño detalle podría llegar a ser importante, siempre decía el comisario, y Jürgen había tomado el precepto de corazón. Almacenaba como si fuera una ardilla cualquier pepita de información que pudiera encontrar tan asiduamente como pedazos de comida desatendida o equipo. Nunca se sabía cuándo algo que encontraste te podría ser útil. «¿Tiene un inventario?», preguntó Jürgen, y el sargento Mercer asintió a regañadientes.
Sí, está por aquí, dijo él, haciendo gala de hurgar en los estantes bajo el mostrador. Después de un momento o dos de escrutinio paciente de Jürgen, se hizo evidente que no tenía sentido el intento de dilatarlo por más tiempo y tiró del venerable libro que andaba buscando, encuadernado en cuero y con las tapas maltratadas, tratando de ocultar su molestia. Creo que encontrará que todo está en orden. Jürgen no dijo nada cuando lo tomó, pero su escepticismo era palpable, colgando a su alrededor como el olor peculiar que le había acompañado al almacén. Mercer se encontró alejándose de su visitante no deseado, sin saber qué encontraba más inquietante. «Voy a tomar algo entonces», dijo Jürgen, desestimando al sargento de su mente, tan a fondo como si el miliciano se hubiera evaporado. Mercer observaba cómo el soldado de la guardia se abrió camino metódicamente a lo largo de los bastidores de almacenamiento, haciendo una pausa periódicamente mientras hojeaba las páginas del venerable tomo. De vez en cuando miraba en dirección a Mercer, con una expresión de consulta paciente. «¿Hay alguna cosa local?», preguntó Jürgen, mientras un trozo de carne seca desapareció por el agujero de la barba, acompañado por los sonidos de la masticación. Mercer asintió. «Anguila de arena, desde el Parch. Solo esas cosas pueden vivir a la intemperie y abajo, por lo que los lugareños las crían como alimento». Consciente de que estaba empezando a balbucear, apretó la boca manteniéndola bien cerrada. Cuanto menos dijera, menos cosas podrían encontrar su camino de regreso a los oídos del comisario. Podría ser peor, concedió Jürgen, deslizando un par de paquetes de los curtidos en una de las bolsas que colgaban del torso de su armadura. No había nada de eso en los almacenes de la guardia, y el comisario Kane generalmente se mostraba agradecido de tener cualquier oportunidad de probar nuevos sabores. A raíz de eso, ambos eran activistas lo suficientemente experimentados para encontrar la idea de raciones de emergencia, que no sabían a nada identificable en absoluto, una agradable novedad. Por el momento, Jürgen había terminado su camino alrededor de los estantes. La bolsa estaba ahora considerablemente más llena de lo que había estado, rellena con otras viandas locales que los almacenes de otros mundos con suministro de la guardia no tenían. Había poco más que le gustara de Ellengon, un mundo que, en su opinión, fue nombrado acertadamente. Había visto cosas peores, por supuesto. Por lo menos los herejes contra los que estaban luchando aquí eran suficientemente humanos en lugar de brillantes asesinos de metal o de los monstruosos horrores tiránidos. Pero como la mayoría de los lugares en los que había estado desde su incorporación, el aire estaba demasiado caliente y seco, y el suelo demasiado firme bajo los pies. «¿Le puedo ayudar en cualquier otra cosa?», preguntó el sargento Mercer. Jürgen, recordando su presencia, negó con la cabeza. «No, conseguí lo que vine a buscar», dijo, devolviéndole el libro. «Ya veo». Si la voz del sargento tembló un poco y su rostro parecía un poco más ceniciento de lo que había sido, Jürgen no se dio cuenta, pero de todos modos, él rara vez se daba cuenta de cosas como esa. Una sutil señal empezó a incomodar a Jürgen. No era la primera vez que la sentía. Sin embargo, era un indicio de peligro. En este punto de su vida, habiendo estado en el extremo receptor de suficientes emboscadas, cargas berserker y fuego enemigo, había dejado prácticamente por sentado que si algo no estaba tratando de matarlo ahora mismo, solo era cuestión de tiempo antes de que lo hiciera. En consecuencia, no le llevó mucho tiempo darse cuenta de que estaba siendo seguido. Miró a su alrededor, tirando suavemente de la correa de su rifle láser y llevándolo a poca distancia de su mano, sin que a su vez pareciera listo para el combate. Efectivamente, una leve refriega de pies resonó en las sombras detrás de él, cuando alguien refrenó sus pasos demasiado tarde antes de darse cuenta de que su presa se había vuelto estacionaria, y a su vez se quedó inmóvil. Jürgen sintió un tic en su boca como un involuntario gesto despectivo. La típica dejadez de la milicia, pensó él. Sin embargo, tuvo que reconocer que no era un mal lugar para una emboscada. Acortaría por un callejón entre dos de las unidades de almacenamiento grandes que, según la señalización estarcida en los extremos, dedujo contenía armas ligeras y municiones, ninguna de las cuales le hicieron merecer antes una visita. Los podía obtener directamente de la guardia si él quería. Además, la mayoría de las armas de las de por aquí eran de fabricación local, que no podían competir con los productos de un mundo forja imperial. No tenía ningún deseo de encontrar un paquete de energía cortocircuitado justo cuando más lo necesitara. Que podría ser en cualquier momento. Al no querer que sus seguidores supieran que sabía de ellos, necesitaba una razón plausible para su repentina parada.
Jürgen se abrió los pantalones y se alivió a sí mismo contra la pared más cercana de un modo pausado. Mientras lo hacía, dejó que su mirada viajase alrededor de su entorno inmediato, como si simplemente pasara el tiempo hasta que la naturaleza hubiera seguido su curso. Había dos hombres que se arrastraban, tratando de hacerse invisibles detrás de una pila de corroídos bidones metálicos. Casi lo habían logrado, pero no fueron lo suficientemente hábiles como para escapar a la atención de un veterano de combate del calibre de Jürgen. Un débil ruido metálico, de metal contra metal, le confirmó que al menos uno de ellos probablemente estuviera armado. En la otra dirección, un revoltijo de cajas reducía la brecha entre los edificios. Un soldado de azul y amarillo estaba descansando casualmente contra uno, fumando un cigarrillo, al parecer manteniendo su ojo en su superior inmediato. Una actuación que hubiera sido un poco más convincente si su cabeza pasara más tiempo mirando en dirección a la boca del callejón que hacia Jürgen. Completó su tarea con un suspiro de satisfacción. Jürgen reorganizó su ropa y su dignidad, reanudando su marcha sin prisa hacia el soldado que fumaba. Tal como lo esperaba, el suave posado de pasos sigilosos lo siguió. Solo un par, sin embargo, por el sonido de los mismos. Eso significaba que el otro hombre estaría alineando un arma de algún tipo. Su opinión sobre la milicia de Ellengon se desplomó aún más, si es que eso era posible. El pistolero iba a ser un peligro mayor para sus compinches que para Jürgen. Aún más, si tenía en cuenta que Jürgen tenía un chaleco antibalas y un casco que lo protegía, mientras que los soldados al acecho estaban vestidos simplemente con su uniforme. Nunca se le ocurrió a Jürgen preguntarse por qué estos hombres parecían ir tras él, solo que lo hacían. Las razones eran irrelevantes. Al pasar al lado del fumador, el hombre atacó, arremetiendo con un cuchillo de combate que no había logrado ocultar bien detrás de su cuerpo, mientras estaba apoyado en las cajas. O él sabía lo que estaba haciendo con el objetivo de un único y preciso golpe en uno de los puntos vulnerables de la armadura de Jürgen, o era un completo idiota, pinchando a ciegas con la vaga esperanza de encontrar una abertura. Fuera lo que fuese, no iba a tener suerte. Apisonando el cañón en el lado interior del brazo del hombre, desviando su puntería con un chasquido de huesos rotos, la hoja se deslizó fuera de la apretada trama de fibra de carbono de su chaleco antibalas. Jürgen movió ligeramente el fusil y apretó el gatillo, poniendo un par de disparos en el pecho del fumador antes incluso de que tuviera tiempo de terminar la inhalación, en preparación para un grito agónico, uno menos. Jürgen se volvió, viendo al hombre detrás de él acelerar la carrera, con la esperanza de cerrar la distancia entre ellos, antes de que Jürgen pudiera apuntar y disparar el rifle láser. Era un tipo ligero cuyo uniforme colgaba extrañamente de él, como si fuera un poco demasiado grande para su portador. Esto hubiera podido parecer extraño para Jürgen si no hubiera pasado la mayor parte de su vida entre equipos que no encajaban. Los uniformes de la Guardia Imperial solo venían en dos tamaños, demasiado grande y demasiado pequeño. Un problema que la mayoría de los soldados resolvían mediante el canje de los que habían sido dados de sí o encogidos a base de lavados, por otros de su unidad. Una opción que Jürgen nunca se había sentido inclinado a seguir. El hombre que corría llevaba un arma en su mano, un tosco Stuber que levantó y disparó mientras corría. Jürgen ni se inmutó. Las posibilidades de dar en un blanco de tamaño humano con una pistola mientras disparaba corriendo eran mínimas, y él lo sabía. Además, su chaleco antibalas probablemente resistiría incluso si tenía suerte y acertaba, lo cual no hizo. En cambio, una ráfaga de fuego de rifle láser ocasionada por un tirador estacionario era mucho más precisa, sobre todo si el tirador en cuestión había pasado años derribando blancos móviles en medio de un tiroteo. El hombre del Stuber se dobló y cayó. Su torso exhibía las características y feas heridas cauterizadas del fuego de los rifles láser. Su pistola fue deslizándose lejos mientras su flácida mano golpeó contra el suelo. Probablemente estaba muerto antes de caer al suelo, pero Jürgen puso un último disparo extra a través de la cabeza de todos modos. Había visto suficiente gente que seguía moviéndose en el campo de batalla por pura fuerza de voluntad, mucho después de que hubiera debido caer y morir, aislado de la conmoción y con una oleada de adrenalina final enmascarando sus heridas mortales. Cuando Jürgen corrió hacia adelante, buscando tener ángulo para realizar un tiro limpio sobre el hombre tras los barriles, su bota pateó contra el arma caída y bajó la mirada hacia ella con desdén. Era un antiguo lanzador de balas, toscamente hecho y claramente no era un arma estándar, incluso para la milicia de un mundo atrasado como este. No era extraño que su dueño lo hubiera perdido. Estaba más allá de la comprensión de Jürgen el por qué alguien elegiría usar un arma de este tipo en lugar de la pistola láser que era la suministrada.
Al parecer, el hombre detrás de los barriles no tenía tales escrúpulos. Una lluvia de disparos láser mascó el rococemento de los bloques de almacenamiento, excavando una línea de astillas a través de las cajas y el cadáver del hombre del cuchillo detrás de Jürgen. Este contestó a su vez al fuego en modo automático. Eso agotaría el paquete de energía incómodamente rápido. Lo sabía, pero no había ninguna cobertura que pudiera tomar, excepto arrojarse de plano al suelo para minimizar su perfil, con lo que simplemente permitiría al pistolero oculto que pudiera disparar a un blanco inmóvil a su antojo. Era mejor avanzar detrás de una tormenta de fuego de supresión, con la esperanza de que sería suficiente para mantener la cabeza de su presa abajo hasta que fuera capaz de conseguir un tiro limpio sobre él. La táctica funcionó mejor de lo que Jürgen se había atrevido a esperar. La lluvia de disparos láser levantó chispas de los bidones metálicos, puñetazos, abolladuras y rasgando agujeros en ellos, con un clamor que habría golpeado de terror el corazón de un orco. Ciertamente aterrorizó al pistolero oculto, que dejó de disparar para retirarse detrás de la escasa protección de los cilindros de metal, acurrucándose a sotavento. No es que eso le hiciera mucho bien. El líquido comenzó a filtrarse desde los tambores perforados casi de inmediato. El espeso olor acre del Prometheum inundó el aire a su alrededor, mientras Jürgen continuó avanzando, disparando mientras se acercaba, ya fuese por la chispa de un impacto o el calor del propio disparo láser. Se incendiaron los vapores. Con un golpe apagado, toda la pila explotó, haciendo a Jürgen tambalearse con la ola repentina de calor. Retrocedió rápidamente mientras un lago de fuego y combustible empezó a deslizarse chapoteando en su dirección. Trepó encima de las cajas que ya estaban empezando a oscurecerse por efecto del intenso calor. La marea ardiente comenzó a lamer las cajas en su contra. Desde algún lugar en medio de aquel infierno, pensó que quizás pudo oír un prolongado y agonizante grito, el cual fue misericordiosamente interrumpido por una repentina explosión secundaria. Ahogado y con los ojos llorosos por los humos acres, Jürgen salió tropezando por el otro lado, sin aliento. Una gruesa y densa columna de humo lo siguió como un inquisitivo tentáculo, pero la ignoró, barriendo su entorno inmediato para detectar cualquier signo de más hostilidad. Atraídos por el ruido, una veintena o más de la milicia local fueron corriendo hacia él. Algunos llevaban supresores de fuego, otros con las armas listas, sin duda bajo la impresión de que los rebeldes estaban atacando. «Usted, soldado de la guardia, deje su arma en el suelo», gritó alguien, y Jürgen se volvió, dispuesto a luchar a su manera si tenía que hacerlo. Pero esta vez no era una opción. 5 soldados tenían sus rifles láser apuntando hacia él y estaba claro, estos sí sabían lo que estaban haciendo. Estaban demasiado ampliamente dispersos como para derribarlos con una única ráfaga. Si lo intentaba, solo sería capaz de conseguir tumbar a un par de ellos antes de que los otros le devolvieran el favor. También iban vestidos de forma diferente a los demás. Portaban chalecos antibalas y cascos integrales, así como la insignia de su unidad, que no significaba nada para él, estarcida en sus placas pectorales. De todos modos, sabía lo que eran. Había visto un montón como ellos en sus tiempos en la guardia, prebostes, o como sea que ellos se llamaran a sí mismos, de la milicia de Elendon. «No puedo hacer eso», respondió de manera tranquila. «Va en contra de las ordenanzas». Los soldados de la Guardia Imperial eran responsables de su rifle láser en todo momento, y aunque ponerlo simplemente en el suelo no sería un incumplimiento técnico de las ordenanzas, el siguiente paso más probable es que alguien lo pusiera fuera de su alcance por completo. Incluso un soldado de la Guardia Ordinaria encontraría la amenaza de ser desarmado poco menos que insoportable. Pero para el asistente personal de un comisario, como lo era Jürgen, sería una herida mortal a su dignidad. Por otro lado, ser disparado 5 veces a quemarropa no haría mucho por ella tampoco. Sacó el cargador, el paquete de energía y se lo guardó. «Muy bien, eso es suficiente», dijo después de un momento de vacilación la líder del escuadrón, mostrándose de acuerdo. Ella levantó la visera para mirarlo directamente, luego fue de vuelta a la columna de humo, todavía ondulando entre los almacenes. «Entonces, tú y yo vamos a tener una pequeña charla. ¿No tienes idea de qué unidad eran?». La sargento preboste, cuyo nombre había resultado ser Liana, se lo preguntó, no por primera vez. Jürgen negó con la cabeza. «No, nunca vi nada que los identificara», repitió y se encogió de hombros. «Aunque probablemente no lo habría reconocido aunque lo tuvieran». «No, probablemente no», asintió Liana. «Pero deberían haber llevado alguna». Ella hizo un gesto hacia el bullicio de la actividad que les rodeaba.
Por ahora, más de 100 soldados de la milicia habían llegado para luchar contra el fuego, aclarar sus consecuencias y, en muchos casos, simplemente aprovechar el entretenimiento gratuito. Cada uno de ellos tenía una insignia de algún tipo visible en sus uniformes. Ellos no la llevaban, insistió Jürgen, ligeramente irritado por haber dudado de su palabra. El comisario le había creído a la primera, miró torvamente al cadáver carbonizado que estaba pasando a su lado, llevado por un grupo de soldados que debían haber molestado seriamente a un superior para desembarcar en ese deber en particular. Escupió con vehemencia para aliviar sus sentimientos. «Y no es que pudiera afirmar viendo eso», dijo Jürgen. «¿Fuerzas especiales, tal vez?», especuló Liana, al menos dispuesta a considerar la idea de que no podría estar confundido. «Habrían tenido un mejor equipo que un Stuber de callejón secundario», dijo Jürgen, «y habrían disparado mucho mejor, honestamente». «Sí, bien visto», le concedió la preboste, agradando a un débil Jürgen por la sorpresa. Se volvió hacia el sargento Mercer, que rondaba inquieto cerca con una placa de datos en la mano. «¿Ha habido suerte en el seguimiento del rifle láser con el que uno de ellos estaba armado?» Mercer asintió, claramente infeliz. «Sí, nos la arreglamos para encontrar un número de serie. Yo hubiera pensado que el metal se habría derretido, pero el cuerpo...» tragó, volviéndose un poco más pálido. O lo que quedaba de él cayó sobre el rifle, protegiéndolo un poco. «Bueno, entonces, ¿a quién fue asignado?», preguntó Liana. «Esa es la cuestión. No lo fue». Mercer mostró la placa de datos, estirando mucho el brazo como si esperara que fuera a morderle. «Está catalogado como todavía en los almacenes». «Así que fue robado», dijo Liana. Mercer asintió con la cabeza. «Sí, parece que así fue», respondió. «Bueno, entonces tenemos que averiguar por qué», insistió Liana. «Si nos enteramos de lo que falta, deberíamos ser capaces de deducir quién es el responsable», dijo Mercer. «Voy a empezar yendo a través de los inventarios». «Podríamos empezar con los suyos», sugirió Liana, fijando en el corpulento sargento una mirada calculadora. Mercer se sonrojó indignado. «Mis registros están bien», espetó él. «Lo que hay en los archivos está en los estantes». Miró a Jürgen buscando su confirmación. «Él se lo dirá». Jürgen asintió. «Sí, todo coincide», estuvo de acuerdo Jürgen. Señaló con el dedo pulgar en la dirección del último cadáver que era recuperado. Estaba siendo arrastrado en una lona por sudorosos y furiosos soldados, dejando un rastro leve de ceniza y copos de carne carbonizada en su estela. «Yo, si fuera usted, pasaría lista. Quienquiera que falte será probablemente uno de ellos». «Ah, buena idea». Liana se mostró de acuerdo. «Entonces podríamos empezar a perseguir a sus contactos. No sería la primera vez que un intendente comienza a desviar cosas al mercado negro». «Bueno, te voy a dejar con ello entonces». Jürgen se echó al hombro el rifle láser y se alejó. «Mi labor aquí ha terminado». «Tal vez deberías quedarte», dijo Mercer apresuradamente. Jürgen se volvió sorprendido. «¿Para qué?», preguntó. «Sí, ¿para qué?». Liana dirigió una inquisitiva mirada al corpulento sargento. «¿No estará insinuando que el artillero Jürgen es un sospechoso?» «No, por supuesto que no», dijo Mercer apresuradamente. «Pero tiene que haber asistido al comisario en sus investigaciones. Tal vez pueda haber algo que nosotros podríamos pasar por alto». «Sí, tal vez podría», estuvo de acuerdo Liana. Después de pensarlo un momento, se volvió hacia Jürgen. «¿Qué cree usted? ¿Piensa que podría?» «No lo sé». Jürgen se encogió de hombros. «Vale la pena intentarlo, supongo, con tal de que no me tome demasiado tiempo. Ciertamente su participación en las investigaciones en general no fueron más allá de la tramitación de documentación y algunos disparos al traidor ocasional que se resistía a su desenmascaramiento, pero estaba apelando a su sentido del deber y se sintió moralmente obligado a responder. Era lo que el comisario Kane hubiera deseado, de eso no tenía ninguna duda». «Bueno, en ese caso», dijo Liana paseando su mirada de un hombre a otro y preguntándose si acabará de tomar la decisión que enviará a su carrera al olvido. «Supongo que podríamos empezar». «¿Qué quiere decir con que no falta nadie?», preguntó Liana, recogiendo la placa de datos que acababa de pasarle el preboste. La había traído desde dentro de su oficina, un pequeño cubículo en el lado occidental del cuartel de la milicia. Hubiera parecido abarrotado con un solo ocupante. Actualmente tenía 3. Jürgen estaba observando desde una esquina cerca de la ventana que a Liana parecía gustarle que estuviera atascada en una posición tan abierta como pudo. No tenía la menor objeción a esto, ya que le dio una buena vista del complejo de la milicia y la ciudad que había más allá. Se podía oír el crujido ocasional de armas de fuego pequeñas,
Los rebeldes estaban haciendo un esfuerzo concertado para aferrarse a la parte sur, con la Guardia Imperial igualmente decidida a desalojarlos y mostrarle a la milicia cómo debió hacerse desde un principio, rompiendo el estancamiento de un año en cuestión de días. «Quiero decir que están todos presentes, señora», dijo el preboste, y se retiró un poco apresuradamente, al parecer de Jürgen. «Alguien estará suplantándolos», dijo Jürgen. «Responderá 2 veces para cubrirse entre ellos», un hecho suficientemente común en la guardia, cuando los soldados habían sobrepasado un pase de permiso o tenían demasiada resaca para reportarse para el servicio. «A menos que los hombres que le atacaron no fueran soldados en absoluto», dijo Lyanna pensativa. «Ellos iban de uniforme», objetó Jürgen. «Bueno, sí, yo una vez fui a una fiesta vestida como un orco», replicó Lyanna. «Pero eso no me hace ser un piel verde». Jürgen asintió, de la misma manera que había visto hacer centenares de veces al comisario ante una propuesta inesperada, tratando de ver a dónde quería ir a parar. «¿Quiere decir que estaban fingiendo ser soldados de la milicia?», dijo Jürgen al fin, con una certeza razonable al conseguirlo. «Me temo que sí», dijo Lyanna, mirándolo un poco extrañada. «Debieron usar uniformes robados para entrar en la base». Eso le sonaba razonable a Jürgen. Si pudieron robar las armas, podían haber robado los uniformes con la misma facilidad. «Si ese fuera yo», añadió Jürgen, «habría devuelto el material a su sitio, armas incluidas, una vez hubiera terminado el trabajo». «Eso fue lo primero que registramos, créame, Jürgen», le aseguró Lyanna. «No encontramos nada ahí». Consciente de que era un invitado en su oficina, Jürgen escupió por la ventana, en lugar de hacerlo en el suelo donde la saliva se vería. «Incluso los rebeldes no creo que aquí estuvieran involucrados», dijo Jürgen. Si Lyanna se dio cuenta de que era una crítica apenas velada de las fuerzas locales, era lo suficientemente discreta para dejarlo correr. En cambio, se quedó pensativa. «Usted tiene razón», dijo ella. «Si los rebeldes pudieron entrar y robar las armas, definitivamente habrían saboteado lo que quedaba, así que no pueden haber sido ellos». La frente de Jürgen estaba fruncida. «¿Y eso con qué nos deja, señora?», preguntó. «Algún gángster, el jefe de alguna mafia, supongo», dijo Lyanna. «Hay un montón por aquí, repartiéndose y peleando por los territorios ellos mismos, mientras que los combates nos mantienen muy ocupados como para frenarlos». Ella levantó la vista cuando Mercer entró en la oficina. «Mercer, ¿ha tenido suerte?». «Les puedo decir que los registros son todo un desastre», dijo Mercer. «Excedentes perdidos, faltan artículos y la mitad de los inventarios se leen como si fueran folletines de ciencia ficción». «Sin cambios hay entonces», dijo Jürgen, encogiéndose de hombros. «El suyo es el único que he visto que refleja lo que hay con total exactitud». Mercer se sonrojó. «Bueno, me gusta prestar atención a los detalles, señor». «Sí, me di cuenta», dijo Jürgen. Miró su cronógrafo y se levantó. «Disculpen, tengo que volver. Para cualquier cosa en la que pueda ayudar, póngase en contacto con la oficina del comisario». «Así será». Lyanna se paró también. Comenzó a tenderle una mano. Luego la retiró a toda prisa. «Nosotros lo mantendremos informado». «Sí, por supuesto que lo haremos», añadió Mercer, de pie, apartado a un lado, dejando espacio para que pasara por la puerta. «¿Dónde está su vehículo, señor?» «Viene a pie», mintió Jürgen y los dejó con ella. De hecho, Jürgen había decomisado una motocicleta. Alguien había sido lo suficientemente descuidado como para dejarla sin vigilancia en el parque móvil del regimiento. Era el mejor vehículo para navegar por el inmenso laberinto de calles que rodeaban las zonas de despliegue de la Guardia Imperial. Por supuesto, él habría preferido una salamandra, pero si hubiera elegido tal vehículo, habría tenido que desviarse mucho. Habría tenido que rodear tantos escombros que hubiera casi duplicado la distancia que tenía que viajar. Después de recuperar su mecánica montura, se deslizó al abrigo de un quimera dañado por la batalla. Un grupo de vicio ingenieros lo había estado reconsagrando enérgicamente. Esperó unos momentos, y tal como lo esperaba, la distintiva figura del sargento Mercer salió del edificio al poco tiempo, en lo más cercano a un trote que pudo. El corpulento suboficial se abrió a sí mismo la puerta de la cabina de un camión estacionado, contra el que un soldado sin identificación visible de la unidad a la que pertenecía se había recostado. Mercer aceleró el motor mientras que su compañero se subió a su lado. Tan pronto como estuvieron los dos a bordo, Mercer puso el camión en marcha, rugiendo fuera del patio, como si la mitad de los demonios de la disformidad fueran tras él. Era casi demasiado fácil. Después de una conversación rápida sobre su Vox Perla, Jürgen abrió el acelerador de la moto y salió en su persecución. Se descolgó bastante atrás, manteniendo el lumen apagado, a pesar de que la noche estaba cayendo rápidamente.
bien capaz de juzgar la presencia de los principales obstáculos en la calzada por la luz intermitente de las luces de freno de su presa. El riesgo de ser descubierto era mínimo, y él lo sabía. La atención de Mercer estaría toda puesta en la carretera, en busca de un solitario peatón. En poco tiempo el camión se deslizó hasta detenerse en una intersección, donde Mercer hizo una pausa, mirando hacia arriba y abajo las calzadas convergentes. Nada se movía en cualquier dirección, excepto un quimera patrullando las desiertas calles. Con la noche llegó el toque de queda, y ahora nada se movía, excepto el tráfico militar. Nada legal de todos modos, pero no había nada de qué preocuparse. Nadie miraría 2 veces un camión de la milicia. ¿En dónde demonios está?, exigió su compañero, con una pistola láser que el armero aún no se habría dado cuenta de que faltaba. «Usted dijo que iba a pie». «No puede haber ido muy lejos», dijo Mercer, todavía indeciso. Si había tomado la dirección equivocada, el soldado de la guardia estaría a salvo en el complejo de la Guardia Imperial, informando al comisario antes de que pudieran volver hacia atrás y corregir su error. Antes de que pudiera decidir qué camino tomar, una motocicleta rugió en la oscuridad detrás de ellos y se paró, revolucionando el motor a un lado de la cabina. Mercer miró hacia abajo. Se encontró mirando a lo largo de la longitud del cañón de un rifle láser, con una cara que recordaba muy bien en el extremo opuesto. «Ja, pensé que usted también vendría a pie, Mercer», comentó Jürgen, con un tono de querer conversación. «Pero sobre todo quería estar seguro. Al comisario siempre le gusta estar seguro antes de acusar a alguien». «¿Acusarme de qué?», bramó Mercer, tratando de ganar tiempo. «Bueno, de tratar de matarme para empezar», dijo Jürgen, como si eso hubiera sido una cosa perfectamente razonable. «Tú enviaste a todos esos idiotas detrás de mí, ¿verdad?». A modo de respuesta, Mercer pisó el acelerador. Jürgen se debatió por una fracción de segundo entre seguirlo o disparar. Luego apretó el gatillo de su rifle láser, y aunque no había manera de que el engorroso camión fuera capaz de correr más rápido que la moto, de todos modos bien podría llevar las cosas a su fin ahora mismo. La lluvia de disparos láser destrozó los neumáticos del camión. Lo observó desviarse de su curso y chocar con un pequeño almacén medio derrumbado. El vehículo se detuvo en medio de un pequeño derrumbe de ladrillos desplazados. La puerta del pasajero se abrió y el sucedáneo de soldado recogido salió disparando salvajemente mientras se acercaba. No era mejor tirador que sus fallecidos compañeros. Jürgen lo tumbó de un solo tiro con facilidad, sin siquiera molestarse en desmontar. Luego pasó la pierna sobre la silla y comenzó a caminar hacia el camión detenido. Un quimera estaba en un punto muerto a pocos metros de distancia. «Sí que se tomó su tiempo, señora», dijo, mientras la escotilla sonó abriéndose. «¿Qué te puedo decir? El tráfico», dijo Liana, cosa que no tuvo mucho sentido para Jürgen. Por lo que podía ver, las calles todavía estaban desiertas. Ella abrió la puerta trasera del camión y una cascada de paquetes de raciones se derramó sobre el pavimento agrietado. «Parece que usted tenía razón». «Pues, por supuesto», dijo Jürgen. «Los inventarios no suelen coincidir con lo que hay en realidad en los almacenes. La única razón por la que el de Mercer sí lo hacía era porque estaba tratando de ocultar algo». Liana asintió. «Tal como están las cosas ahora, la comida es como papel moneda en la calle. Mejor incluso. Él y sus amigos deben haber estado haciendo una fortuna». Ella hizo una pausa para mirar al sargento que estaba siendo apresado, no muy gentilmente, de la maltratada cabina por un par de sus prebostes. Debió darse cuenta de que había visto algo que no estaba bien y envió a sus cómplices para silenciarlo, dijo Liana. «Sí, así es como yo lo veo», estuvo de acuerdo Jürgen. «Sin embargo, todavía no entiendo por qué quería tenerme cerca». «Porque así podríamos intentarlo de nuevo, idiota», le gritó Mercer, mientras era medio arrastrado, medio llevado en volandas al quimera. «Si le decías algo al comisario, estaríamos acabados». «¿Decírselo al comisario? ¿Yo?», repitió Jürgen, en un honesto tono de asombro. «¿Por qué iba yo a molestarlo con un hurto de poca monta? Todo el mundo está en ello». La respuesta de Mercer fue vocalizada, prolongada y poco halagueña, inexacta sobre la genealogía de Jürgen. Jürgen escuchó impasible durante un momento, antes de sosegarlo con un golpe certero a la cara. «Hay señoras presentes, estúpido. Cuida tus palabras», le amonestó, aunque sospechaba que Liana ya había oído muchas malas palabras en su trabajo. Además, le molestaba a la gente que intentaba matarlo. «Es posible que necesitemos un comunicado», dijo Liana, después de un momento durante el cual el poder de la palabra parecía haberla abandonado por alguna razón. Jürgen se encogió de hombros. Su atención ya estaba puesta en el camión detenido. «Ya sabe dónde encontrarme, señora», dijo él.
Después de todo, él todavía tenía un poco de espacio disponible en sus bolsillos, y la moto que había tomado prestada tenía cómodas y amplias alforjas. Nunca se sabía cuándo unos pocos paquetes de raciones adicionales podrían ser muy útiles.